Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llenen el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar. Una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. El azul de mi bandera junto al blanco va, como el suelo de mi patria que entre mares está. En su escudo los volcanes se puede observar. Junto a los mares son los símbolos de mi país. Muchas líneas de color, un arco iris, representan el camino hacia la paz. Y brillando con potente intensidad, el gorro fijo indica libertad. Y yo Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es. Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. De color azul y blanco me voy a cubrir. Levantando mi bandera voy a celebrar. Somos gente con arraigo y mucha dignidad. Somos migas orgullosos de nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llenen el corazón de lealtad. Empuñando la bandera azul y blanco, me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. La bandera de mi patria voy a defender con justicia y patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llenen el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar. Una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor.
alto la que me da valor. Quiero mi bandera en alto levantar, pues lo azul y blanco es mi identidad. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Buenas tardes, vandálicos, terroristas, puchitos, extraterrestres y a saber cuántos adjetivos más que ha puesto la dictadura por la frustración, una frustración que lo tiene desesperado, porque por más represión, por más ataques, por más pactos con el diablo, este pueblo de Nicaragua sigue manteniéndose valiente, comprometido en la lucha por los verdaderos cambios que se merece este pueblo. Cambios en la institución para lograr una verdadera institucionalidad, un verdadero Estado de Derecho, una verdadera democracia, para lograr la libertad de los presos políticos, para lograr que en este país haya democracia, para que haya elecciones libres y transparentes, pero sobre todo para que salga Ortega, la dictadura Ortega Murillo, del poder. Una dictadura que ha usado la pandemia como un arma contra su pueblo, que sigue promoviendo actividades masivas. Ayer trataron de armar un show con las fiestas de agosto nuevamente por el lado de la rotonda de la Yepolleri y le salió un desastre. Por más que ofrecieron guaro gratis, llegaron unos cuantos nada más, seguidores que después se fueron frustrados. ¿Verdad? La verdad es la cosa que este pueblo sigue demostrando un coraje, una determinación antes nunca vista. Nunca he visto un pueblo con la determinación que tiene a pesar de una clase política que cada día que pasa deja más que desear, que cada día que pasa traiciona más a su pueblo. Y una parte de la clase política y otra parte que no se amarra los pantalones y no asume la responsabilidad que ese liderazgo que andan buscando demanda, ¿verdad? Y hay algunos que dicen que estamos con mensajes subliminales, que estamos haciendo esto, que estamos haciendo lo otro, porque tienen miedo de asumir la responsabilidad de liderar este país. El día de hoy vamos a estar analizando, como todos los martes, con el doctor Enrique Sáenz. Con él vamos a estar haciendo un análisis de la situación de la oposición en este país, la situación de la dictadura, la situación del país, y después vamos a estar hablando de la parte económica. ¿Cuánto más aguanta este país el rumbo que lleva? ¿Aguantará este país hasta junio del año que viene para saber si van a haber elecciones libres y transparentes si va a convocar, si va a poder seguir la incertidumbre y la represión? ¿Podrá aguantar este pueblo seguir esperando los análisis que están haciendo las cúpulas, tanto de unas organizaciones como de otras, para saber analizar los diferentes escenarios que hay en este país? Mientras ellos están analizando, los presos políticos siguen presos, contagiándose del coronavirus, la represión continúa, el asalto hacia los campesinos continúa, la destrucción de la economía de este país va avanzando, la dictadura sigue tomando medidas que más bien ayudan a destruir más la economía de este país. Antes de entrar con él, sí quisiera hoy, pasó algo muy interesante. Hoy hubo una reunión entre el subsecretario de Estado para el Hemisferio del Departamento del Senado, del Estado, del gobierno de Trump, con los grupos que integran la coalición nacional sin los partidos políticos. Una reunión que se planeó a partir de a mediados de la semana pasada para el día de hoy. El día de ayer se reunió la coalición y la alianza cívica, se reunió la alianza cívica con la UNAP, el movimiento campesino y los que iban a participar, y habían preparado un guión, qué es lo que iba a decir uno, qué es lo que iba a decir Carlos Tunnerman, qué es lo que iba a decir Medardo, qué es lo que iba a decir Lester Alemán, qué es lo que iba a decir el otro. Habían designado a 4 personas que pusieran otra cosa. Problema por la delegación de Nicaragua participó
Lester Alemán y Valesca por los jóvenes, Juan Sebastián y Carlos Tunderman representando a la Alianza Cívica, Violeta Granera, Tamara Ávila, Ariel Sotelo y Félix Maradiaga por la UNAP y Medardo Mairena por el Movimiento Campesino. Esos fueron los que representaron a la coalición en la reunión con COSAC, que tuvo COSAC y gente de su equipo y otras personas que no podemos mencionar, pero que sabemos su nombre. En la reunión, antes de que empezara el guión que habían preparado, tanto los gente de la Alianza Cívica como los del UNAP, COSAC lo paró en seco y les dijo, mira, yo quiero saber dos cosas. ¿Cómo va la coalición? ¿Y cómo va el mecanismo para seleccionar al candidato que va a liderar la oposición en las elecciones una vez que se consigan las reformas a la ley electoral? Entonces le cambió el guión. Entonces tomó la palabra Carlos Tunderman y Carlos Tunderman le dijo al señor COSAC que la coalición estaba en serio, que estaba en problema por la que Arnoldo Alemán y el PLC estaban tomando control de la coalición y le estaban restando importancia y obstaculizando los avances de la coalición. Y habló del pacto de Arnoldo Alemán con el Frente Sandinista que continúa. Habló de la actitud del PLC y Arnoldo Alemán alrededor de seguir fomentando el bipartidismo y no querer apoyar la verdadera reforma que le den más transparencia y participación en este país. Y dedicó sus 10 minutos a hablar sobre ese tema. Después tomó la palabra Medardo Mairena y Medardo habló de los atropellos y los asesinatos que siguen padeciendo el sector campesinado en el campo. Y habló pues supuestamente defendió al PLC hasta cierto punto. Después trató a todo este punto, los jóvenes estaban pidiendo la palabra y no le daban la palabra. Hasta que al final le dieron la palabra a Lester Alemán, donde Lester Alemán muy claramente, como con la voz de él que tiene bien seria, bien fuerte, esa voz de locutor, ¿verdad?, dijo claramente que en la coalición no estaba avanzando y que había problemas en esa coalición porque además no había representatividad de los jóvenes en esa coalición y que sin la representatividad de los jóvenes no iban a tener respaldo. A todo esto cosas lo que le dijo era de que buscaran cómo formar una coalición que realmente tuviera la representatividad y el respaldo del pueblo de Nicaragua, pero que había que hacer una coalición, ¿verdad? Y que había que mantener una coalición. En otras palabras, hombre, si quieren salir de ahí, sálganse, pero formen algo que dé unido, porque sería que no vayan divididos, ¿verdad? Después se habló de lo que si habían definido el proceso de cómo iban a escoger al candidato a la presidencia en esta coalición, a lo que le contestaron que había un acuerdo, de que ya había un acuerdo en el cual un mecanismo en que iba a ser transparente la elección del candidato a la presidencia, pero que todos los que estaban ahí le dijeron a cosas que este no era el momento de hablar de candidatura y que no se podía hablar de candidatura, primero porque no estaban seguros y que no había señales alguna de que la dictadura iba a hacer las reformas electorales necesarias para garantizar transparencia y que se respete la voluntad del pueblo de Nicaragua. Segundo, que había represión por todos lados y por lo tanto no se podía hacer ninguna campaña política, ¿verdad? Y tercero, que con todos los problemas que hay ahorita, hablar de candidatura pues que no era lo más conveniente posible. Eso sí, tengo entendido que esa fue una posición
de todos los que asistieron a esta reunión con COSAC. Pero sí, después de tocar un tema de apoyo y de ayuda y asesoría técnica para buscar los mecanismos para elegir a los candidatos a la presidencia. Básicamente eso fue la reunión que pasó hoy, donde duró un poquito más de una hora, y donde estuvieron nuevamente Lester Alemán, Valesca, Juan Sebastián y Tunerman por la Alianza Cívica, Violeta Granera, Tamara Ariel por LUNAP y Medardo Mairena por el Movimiento Campesino. Por otro lado, ya los partidos, lo interesante de esto es que no invitaron a los partidos políticos. No invitaron ni al PRD, no invitaron a Miguel Mora, no invitaron a Cerrato, no invitaron a Miguel Rosales, no invitaron a Yátama, no invitaron al FDN tampoco, de Luis Frey. O sea, los movimientos políticos no fueron invitados. Lo que nuevamente ya lo quiere decir que los Estados Unidos se daban cuenta de que esa coalición con esos partidos políticos, con esos actores, no va a tener el respaldo y que era hora de que se empiece a construir algo serio, algo formal, algo que tenga el respaldo del pueblo de Nicaragua. Básicamente eso es lo que quedó en la reunión que hubo con COSAC. Hoy supuestamente una delegación de la coalición de la Alianza Cívica iba a presentar una propuesta de cómo solucionar los problemas de las jóvenes, a pesar de que ya los jóvenes que están en la Alianza Cívica, las organizaciones que están en la Alianza Cívica, le volvieron a ratificar a la delegación de la Alianza Cívica que ellos bajo ninguna condición van a integrarse a esa coalición. Eso lo dejó bien claro Lester, lo dejó bien claro la Valesca, Jason, Max, todo ese grupo. Pero van bajo presión, tanto Carlos Tunerman como Azalia Solís y Juan Sebastián Chamorro siguen presionando para que se mantengan en esa coalición junto con Arnoldo Alemán, junto con Brooklyn Rivera, junto con el reverendo Cerrato. No sé cuál es no le veo la lógica cuál Tunerman, La Salle y Juan Sebastián estén insistiendo tanto en mantener la alianza con Arnoldo Alemán, pero así lo están haciendo. Por otro lado, me comentaron una fuente del UNAP que el problema del UNAP es que ya sabe que en la coalición no le están exigiendo, en esa coalición los partidos políticos no le están exigiendo que realmente enseñen lo que tienen. Y tienen miedo que una coalición que se forme fuera de ella, otra coalición, donde esté C por L y esto, y a la hora de poder tener que enseñar lo que tienen, se va a descubrir lo que nosotros denunciamos desde hace mucho tiempo, que lo que ahí había una sopa de letras, ¿verdad? Y que muchas organizaciones, ONG, se dividieron en 2, 3 y 4 para multiplicar los votos y tener control. Porque ahí lo que hay es el MRS, que dirige Tamara Dávila, la FAT, que maneja Violeta Granera, y la articulación, un grupo de la articulación que son asesorados por Mónica López Baltodano, que es la izquierda ortodoxa, pongámosle, como así le llaman, entre ellos mismos se llaman a los tres. Por otro lado, para aquellos que han oído, y salió del Canal 10 hace un par de días, una organización que está pidiendo la inclusión en la coalición nacional. Ya esa es una organización, esa es gente ese es un movimiento asesorado por José Palé con exmiembros de la FAT que se están saliendo de la FAT y de la UNAP y ahora quieren llegar a la coalición nacional para supuestamente otro voto más que puedan controlar los movimientos políticos. A tal punto de que cuando nosotros dijimos eso la vez pasada, tengo entendido que ya en el seno de la coalición, José Palé dijo y admitió a los demás miembros que ese era un movimiento político asesorado por él
y respaldado por él. Me imagino que entonces para poder renunciar o salirse del FDN y asumir la conducción de ese movimiento que se llama Únete, creo yo, que él, como le has dicho. Estos están actualizados al día de lo que está pasando en la parte política. Vamos a ir a un cambio y regresamos para profundizar más estos acontecimientos y otros con nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz. Ya volvemos. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 gigabytes, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro. Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y el contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosedifunidis. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no salga muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino. Saludos amigos vandálicos, acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo, por lo tanto cada vez que puedas quédate en casa, no le hagas caso a la dictadura, así que quédate en casa. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Antes de entrar con nuestro invitado, sí quiero compartir con ustedes en esta lucha que estamos teniendo contra una dictadura que, aparte de ser criminal, es una dictadura que ya pactó con el diablo, que lo hizo, que oficializó su pacto con el diablo cuando hizo el pentagrama el 19 de julio, y que sabemos que estamos luchando contra las fuerzas oscuras. Hemos visto los ataques desmedidos que tienen contra nuestra Iglesia Católica, contra los sacerdotes, las amenazas que han recibido y los ataques que han recibido los miembros de la Conferencia Episcopal, la cobardía que hasta la mamá del cardenal ha sido víctima de los ataques de esta dictadura. Por lo tanto, vamos a continuar compartiendo con ustedes la lectura que nos dejó el Padre Tomás, que quiero que compartamos todos juntos y que refleja la situación actual que vivimos aquí en Nicaragua, que dice Efesios de 6:10, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad
pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Tremenda lectura que nos dejó el Padre Tomás. También quiero decirles, amigos televidentes, y quiero agradecer a don Luis Ortega, hasta la ciudad de Nueva York, por haber tenido la fineza y el apoyo de mandarnos un pequeño apoyo, a nuestro programa para lograr comprar el software y ciertos equipos que necesitamos para proteger esta página y proteger este programa de los ataques que estamos teniendo por parte de la dictadura, que quieren destruir nuestra página, que quieren buscar la manera de cómo no podamos salir al aire, y por eso necesitamos alquilar ciertos equipos, más toda la problemática que estamos teniendo. Ahí van a aparecer en un banner donde aparecen los números de cuentas en el BAC y en el Bank of America en los Estados Unidos, para todos aquellos que quieran, con un pequeño aporte que hagan muchos, con eso nos pueden ayudar bastante para poder hacerlo. Así que nuestro agradecimiento a don Luis Ortega desde a la ciudad de Nueva York. Ya está con nosotros nuestro invitado de todos los martes, el doctor Enrique Sáenz. Don Enrique, bienvenido al programa, gusto de saludarlo, amigo. ¿Cómo está todo, hombre? Buenas tardes, Jaime. Un saludo a la gente. Estoy un poco preocupado porque después del tema que vos abordaste, vamos a terminar mañana si agregamos lo que yo tengo en mi agenda. Pues entonces, te propongo que como comencemos, lo justo es que hagamos tu agenda. Pero me gustaría oírte tu comentario. Hoy se dio una reunión con el subsecretario de Estado Cossack, con miembros de la coalición que no son los partidos políticos. Ya oíste más o menos lo que se habló y lo que se discutió en esa reunión el día de hoy por la mañana. Es una reunión que estaba preparada desde mediados de la semana pasada, pero me llamó la atención, y lo principal que me llamó la atención es que en esta reunión no incluyeron a los partidos políticos, siguen sin incluir a los partidos políticos, ¿verdad? No invitaron a nadie, ni a Miguel Rosales, ni a Saturnino, ni a Miguel Mora, ni a Luis Fley, ni a nadie de Yátama. Solo fueron Medardo, por el movimiento campesino, él únicamente. Después por la Alianza Cívica, pues invitaron a Lester, a Valesca, a Juan Sebastián, a Carlos Tunerman, ¿verdad? Y por el lado de la UNAP, pues a la Tamara, a Violeta, a Ariel y a Félix Maradiaga. Fueron con nombre y apellido las invitaciones. ¿Algún mensaje que se pueda interpretar de invitar a estos miembros de la coalición sin incluir a los partidos políticos en el ámbito político o en el ámbito diplomático? ¿Este es un mensaje claro hacia los partidos políticos? Bueno, tanto en la vida cotidiana, pero sobre todo Enrique, si podés hablar más fuerte o subir el volumen. Bueno, tanto a nivel de la política en general, como en particular de las relaciones internacionales, uno tiene que leer lo que ve y lo que no se ve, lo que se dice y lo que no se dice. Evidentemente, si el Departamento de Estado, por la vía del subsecretario de Asuntos Hemisféricos en ejercicio, es decir,
la máxima autoridad de la política exterior de Estados Unidos para esta región, para América Latina, si invitó a 3 organizaciones, significa que esos son los interlocutores que reconoce los actores políticos con los que tiene un diálogo y la pretensión de desarrollar ese diálogo. A quienes no invitaste significa que no los consideras interlocutores de primera línea. Eso resulta evidente tanto en el quehacer político, ¿verdad?, como particularmente en el lenguaje diplomático internacional. El que no sale en la foto simplemente no está en la jugada. Pero yo quisiera retroceder un poquito, ¿verdad?, a partir de esta información que vos compartiste y de esta pregunta que estás haciendo, porque precisamente hoy en mi comentario en Radio Corporación compartía el criterio, no solo mi criterio personal, sino que, bueno, uno está en constante conversación con grupos, con personas, con distintos actores, y lo que he recogido y también coincido y que lo que transmití en mi comentario en Radio Corporación es que ya la coalición como proyecto político pues ya llegó a su límite. Seguir inflando esa chimbomba es un esfuerzo inútil, un esfuerzo estéril, y que tanto la coalición nacional como la unidad azul y blanco deberían retomar el camino para intentar conformar una alternativa atractiva para la población que efectivamente aglutine a las fuerzas comprometidas realmente con el cambio democrático, y que los partidos políticos, ¿verdad?, que están en la coalición, pues si quieren sumarse, sea bajo las condiciones que se establezcan y no bajo las condiciones que ellos están pretendiendo imponer en el marco de la coalición, porque la verdad es, el PLC, bueno, vos y yo ya tenemos rato de andar en esto, hemos tenido unas idas, hemos tenido unas venidas. ¿Cuál es la pretensión del PLC? Que todas las fuerzas posibles participen bajo su casilla electoral, con el argumento de que tienen un tendido, de que tienen el segundo miembro en las juntas receptoras de votos, etcétera. En realidad son falsedades, ¿verdad? ¿Por qué? En primer lugar, porque la personalidad jurídica del PLC depende de Daniel Ortega y no del PLC, como todas las otras personalidades jurídicas. En segundo lugar, porque no es cierto que tienen una presencia sólida, vibrante a nivel nacional. Y vayamos a las elecciones del 2011. En el 2011 el PLC participó con Arnoldo Alemán como candidato, su máximo líder. ¿Y cuántos votos sacó? Sacó el 5% de los votos, y esto con el copete que le puso Ortega para que pudiera salir electo Wilfredo Navarro. Eso es lo que significó el PLC con Arnoldo Alemán a la cabeza en las elecciones del 2011. ¿Por qué? Porque el grueso de la oposición se aglutinó detrás de la candidatura de Fabio Gadea, y el Frente tuvo que hacer un fraude más. Lo segundo, por L, que no está en la coalición, va, después de todo lo que ha venido remando antes del 2018, antes del 2016, cuando estaba como PLI, y ahora va a ir en la casilla del PLC. Lo dudo mucho, para hipotecar todo lo que han invertido. Lo dudo mucho. Ahí nomás tenés
2 casillas que están ahora, en Enrique, perdóname que te interrumpa, ¿verdad? Pero vos que fuiste presidente del MRS y conocés bien a la gente que está ahí, ¿cuál es la razón que vos podés imaginarte que Tamara Dávila y el MRS siguen insistiendo en mantenerse en esa coalición, aunque esté Arnoldo Alemán controlando como está controlando? Te digo esto porque tengo entendido que ya hubo una propuesta de la Alianza Cívica hacia el UNAP, en este caso que tuvo una reunión donde estuvo Tamara Dávila, estuvo Violeta Granera, creo que estuvo Ariel Sotelo y no sé quién más. Y se habló de la posibilidad, y creo que esto fue la semana pasada o hace 2 semanas, de salirse juntos de la coalición y tratar de formar algo nuevo, ¿verdad? Y aprendiendo de la lección que sucedió en esta coalición que está ahí. Y la información que yo tengo es que la Tamara y la Violeta se ofuscaron y rechazaron totalmente la idea. ¿Qué crees vos cuál sea el trasfondo del MRS en insistir quedándose ahí con alguien que tienen casi toda su historia estar atacando, pues, como es Arnoldo Alemán y la corrupción y todo lo demás? Bueno, mira, realmente yo no sé si efectivamente esa fue la posición que adoptaron. El hecho visible es que están en la coalición, ¿verdad? Ese es el hecho, que están en la coalición con el conjunto de partidos. Mi apreciación es que como no tiene personalidad jurídica, el MRS están buscando un barco en que montarse, ¿verdad? Y si se pueden montar juntos en un barco, pues va a ser más fácil que si buscan cómo montarse solos. Esa es la única alternativa que se me ocurre, que estén anteponiendo la aspiración o el interés o la expectativa. O sea, el fin justifica los medios. Básicamente el fin justifica los medios, pues no importa que todo lo que ha hecho el PLC, si me da RAI, pues no es tan malo. Es decir, quienes están allí sin personalidad jurídica, obviamente es porque quieren RAI y ganar las mejores o mayores condiciones, y si es en grupo, mejor. Esto independientemente que sea el MRS u otro, porque me parece a mí, ¿verdad?, que la primera bandera que debían haber enarbolado y ponerla en cada intervención que tuvieras es: aquí la primera demanda y el primer acuerdo tiene que ser exigir al régimen que otorgue personalidad jurídica a las alianzas, una y otra vez frente a los partidos políticos, a nivel internacional, a nivel de los nicaragüenses. No entiendo, francamente, qué convicción le llevó a arriar, es decir, a bajar tan rápidamente o esconderla, esa exigencia, esa bandera, que por último, como estrategia de negociación, si no es que había que mantenerla hasta el final, porque si no, sos prisionero del dueño de la casilla, y en última instancia el dueño de la casilla aquí es Ortega, y la única o la primera expresión de que Ortega está en disposición de realizar elecciones verdaderas es abrir el juego y otorgar personalidad jurídica a las alianzas que se conformen, que es la gran trampa que acordaron Alemán y Ortega en el pacto del 2000. Ahora, otra de lo que uno puede deducir de la información que obtuvimos de la reunión con COSA, que el Departamento de Estado ya quiere o está esperanzado que de aquí a septiembre, ¿verdad?, o a más tardar, ya haya un santo para la procesión, porque tocaron insistentemente el tema de la necesidad de que si ya había un mecanismo establecido para buscar
a la persona que va a liderar a la oposición en este país. Y tocaron en varias ocasiones ese punto. Lo que pareciera que ya los Estados Unidos y lo que han reclamado algunos aquí diciendo de que es necesario que Nicaragua, desgraciadamente, si no hay santo, no hay procesión, y que toda procesión necesita un santo. ¿Vos compartís eso? Bueno, mira, primero lo que vos contaste de la reacción que tuvo ese planteamiento me parece correcta, ¿verdad? Porque en este momento hay un divorcio entre la agenda de la población y la agenda de los políticos, llamémosle así. La agenda de la población tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con el pago de impuestos, tiene que ver con la luz, tiene que ver con la nómina que tiene que pagar el pequeño, el mediano, el grande empresario. Esa es la agenda de la gente, ¿verdad? No está preocupada por cuántas sillas se están disputando en la coalición nacional. Sin embargo, es una necesidad, y esta es la otra reflexión u otra consideración sobre el tema de la coalición. Se suscribió el acuerdo el 25 de febrero. Van a cumplir 6 meses, y todavía no se ponen de acuerdo en cómo se van a poner de acuerdo. 6 meses, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve las decisiones que tienen por delante, se van a poner de acuerdo en la casilla. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en la casilla? Se van a poner de acuerdo en las condiciones electorales indispensables para reconocer que hay que participar. Se van a poner de acuerdo en cómo van a gestionar los fondos de la campaña. Se van a poner de acuerdo en cómo se van a elegir candidatos en los distintos niveles, ¿verdad? No solo a nivel presidencial, sino que a nivel de diputados y de los municipios, si no se han podido poner de acuerdo en estos 6 meses. No creo, francamente, que con esos bueyes va a hacer salir del atolladero a la carreta. Sin embargo, creo que sería una buena señal, y de hecho en el comentario que hacía hoy, decía que no solo se trataba de que la coalición nacional, la alianza cívica, preferiblemente el movimiento campesino, los jóvenes, formaran este nuevo núcleo, ¿verdad?, articulador, sino que tenía que ser alrededor de algunos acuerdos, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones electorales? Una estrategia de lucha a nivel internacional, y a nivel internacional para arrancarle a Ortega esas condiciones, igualmente unos procedimientos para elegir candidatos, que eso, un plan de lucha además que se identifique con los problemas de la gente. 5 puntos señalaba, pero uno de ellos es este. Ahora, yo sí tengo dudas. Una cosa es acordar un procedimiento para elegir candidatos en caso que hayan condiciones, y yo sí pongo en duda que después del 2018 siga prevaleciendo este criterio de que si no hay santo, no hay procesión. Vos estás muy informado con las redes, tenés distintos sensores, agenda, antena, etcétera, etcétera, que te llegan, y difícilmente con el nivel de independencia, con el nivel de información que tiene ahora la población, que se van a transformar rápidamente en seguir a un santo. Yo sigo insistiendo en que vas a necesitar un candidato, pero necesitas mostrar distintos rostros que expresen más o menos ahora, los distintos intereses del país, de la sociedad nicaragüense. ¿Sabrá algo el Departamento de Estado de los Estados Unidos que no sabemos nosotros al tocar el tema de cosa que hizo 2 preguntas? ¿Cómo va la coalición y cómo va el mecanismo para seleccionar al candidato? Esas son las 2 preguntas que tocó él. Entonces, ¿sabrá algo el Departamento de Estado que no sabemos nosotros? Porque aquí en Nicaragua
Ortega no ha dado ningún índice de que va a convocar elecciones libres y transparentes. No ha dado señales que va a dar reformas electorales que garanticen un proceso electoral transparente. Al contrario, con el decreto que aprobaron, el Consejo ilegal que aprobaron el Consejo Supremo Electoral, donde prácticamente el calendario electoral comienza en junio del año que viene, aquí creer o pensar, o sea, de pasado en qué están pensando que en este país van a haber unas elecciones libres y con reformas electorales con garantías mínimas. O sea, aquí ninguna señal ha dado Ortega. No sé qué información tendrá el Departamento de Estado que no sabemos nosotros. Sí, mira, evidentemente Ortega, a pesar de todos sus gritos y que se desgañita, etcétera, hablando del imperialismo y hablando de las agresiones norteamericanas, etcétera, él prefiere tener un diálogo con Estados Unidos al nivel que sea que con actores políticos nicaragüenses. No es remoto, no es extraño que él esté siguiendo, por ejemplo, la siguiente estrategia. Él ya sabe, y todos los nicaragüenses medianamente informados sabemos, que él pudo consolidar su régimen dictatorial porque la administración Obama, ¿verdad?, particularmente el Departamento de Estado, después que estuvo Hillary Clinton ahí, pues llegó a un modus vivendi que le permitió a Ortega desmantelar la democracia con la condescendencia, ¿verdad? Hizo fraude, etcétera. De repente hacían un pequeño guiño de ojo, pero nunca adoptaron una posición contundente después del 2008 con el fraude de las elecciones municipales. Evidentemente, Ortega está apostando a ver si cambia la dirección de los vientos, está apostando a llegar hasta noviembre, con la expectativa de que si gana Biden, los vientos puedan cambiar de dirección y él pueda encontrar algunos oídos más complacientes. Y no es remoto que Ortega, con las autoridades actuales norteamericanas, esté aflojando, estirando y encogiendo. Eso vos ya lo sabés, eso lo sé, eso lo conocemos, ¿verdad? Que él estira cuando siente que hay que estirar y encoge cuando siente que hay que encoger, dependiendo del nivel de presión que tenga y de la estrategia que él esté desarrollando. Entonces no me extrañaría que tenga un diálogo paralelo, estirando los tiempos, esperando que llegue noviembre. Ahora, había cierto rumor o especulación. Bueno, el doctor Henry lo dijo la vez pasada en este programa, que había presión por parte de la embajada para que esta coalición funcionara a toda costa. Algo que nunca fue confirmado, pero eso es lo que digo. Ahora, el haber invitado a esta reunión de los miembros de estos miembros, a la Alianza Cívica, a la UNAP, a los jóvenes y al movimiento campesino, quiere decir que para los Estados Unidos esa es la base que le interesa de que se haga una coalición y no le importa si están o no están los partidos políticos. Lo que le interesa es que este núcleo siga juntos y que empiecen a trabajar juntos en vez de trabajar descoordinadamente. Esa interpretación que yo agarré de esta reunión, o lo que supe de esta reunión, ¿tiene lógica? Mira, los gobiernos, y particularmente el gobierno de una potencia como es Estados Unidos, no se mueven por simpatías ni por antipatías, ¿verdad? Se mueven por intereses. ¿Qué le interesa a Estados Unidos con toda esta situación que hay en Centroamérica? Estabilidad. ¿Qué le interesa a Estados Unidos en Centroamérica? Una situación de gobernabilidad con un gobierno que le permita mantener el tema del narcotráfico
bajo control, el tema del lavado de dinero, el tema de las migraciones, etcétera. Eso es, y podía señalar hasta 7 grandes intereses que son conocidos, ¿verdad? Libertad de comercio, libertad de inversiones, etcétera. Bueno, esos son los intereses centrales de Estados Unidos. Hasta ahora, la oposición nicaragüense, ni para Estados Unidos, ni para los europeos, ni para los otros gobiernos centroamericanos o latinoamericanos, ha dado muestras de tener capacidad de gobernabilidad, capacidad de asegurar la estabilidad, porque la condición indispensable es tener una plataforma unitaria y todavía, después de más de 2 años, no se puede mostrar. Entonces, el hecho de que haya invitado y que estos 4 interlocutores jóvenes, Movimiento Campesino, Unidad Azul y Blanco y Alianza Cívica, este es un mensaje que lo lees si sabes leer o no lo lees si no sabes leer. Si estas 4 fuerzas pueden tener la fortaleza, la capacidad, la lucidez, la entereza para intentar construir una verdadera alianza que despierte la confianza y la esperanza de los nicaragüenses, y estos 4 sectores tienen el potencial para hacerlo y mostrar a la comunidad internacional que efectivamente hay una cohesión alrededor de un conjunto de acuerdos, pues evidentemente no solo Estados Unidos, los europeos, los latinoamericanos, los centroamericanos van a celebrar eso. El problema y el gran problema que ha tenido la comunidad internacional son los múltiples interlocutores y la incapacidad para mostrar un instrumento político consistente, coherente, creíble, que despierte confianza. Entonces, seguramente, si no solo Estados Unidos, sino que, repito, los europeos, centroamericanos, latinoamericanos, ven un núcleo articulado, cohesionado, con unos liderazgos definidos, tomando decisiones, tomando acciones, pues son los primeros que lo van a celebrar. Eso es tengo entendido que eso fue lo que más, una de las cosas que más insistió el señor Cosa, que tiene que haber la unidad en este bloque y que tienen que trabajar más coordinados, ¿verdad? Y más, o sea, y más eficiente. O sea, porque se le habló, tengo este Kletter alemán habló bien claro, dijo que esa coalición no estaba avanzando en nada, que no que no estaban los jóvenes ahí, que no tenían la representatividad de los jóvenes y que mientras eso suceda, eso no iba a avanzar. Tengo entendido que Carlos Tureman también fue bien claro y bien duro contra el PLC y la actuación del PLC alrededor de este tema. Entonces, yo creo que lo que vos dijiste al principio, en tu comentario, de que era hora que estos se salieran de ahí y empezaran a crear algo nuevo, ya con bases sólidas, con propuestas sólidas y con reglas del juego claras, y no tener que volver a pasar por lo mismo. Yo creo que si estaban esperando la luz verde de los Estados Unidos, se podría decir que aquí le dieron la luz verde. Bueno, mira, fíjate que aunque nosotros tenemos ejemplos en nuestra propia historia, aquí en el momento presente tenemos varios ejemplos de lo que no se puede hacer y que si lo haces, lo que te puede pasar. Aunque esté lejos, ¿verdad? Uno de los dictadores que más se parece a Ortega es Lukashenko en Bielorrusia. Que está en serio problema. ¿Ah? Que está en serio problema. Bueno, lleva 25 años en el gobierno. Organizó elecciones y la oposición se presentó en las condiciones que impuso Lukashenko. ¿Cuánto sacó en las elecciones Lukashenko? 80% de los votos, supuestamente. ¿Y cuánto le atribuyó a la candidata de la oposición? El 10%. Bueno, han habido algunas protestas, pero la candidata dijo que iban a agotar los recursos legales.
y que la gente no saliera a la calle porque ella no iba a salir. Lo menciono esto porque los liderazgos, una cuestión es ser candidato a algo y otra cosa es ejercer liderazgo, ¿verdad? Y entonces, si vos frente a una dictadura estás resuelto a afrontar las consecuencias de ejercer un liderazgo, pues tenés que hacerlo en toda la línea, ¿verdad? Si no, pues mejor te pones en segunda fila. El segundo ejemplo, el pueblo boliviano dio un gran ejemplo, se paralizó y provocó el naufragio del fraude que ya prácticamente tenía consumado Evo Morales. Fue tal la resistencia del pueblo boliviano que las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para decirle a Evo Morales, no de buena gana, ¿verdad? Pero tuvieron que decirle, mire señor, aquí el país se nos va a desgajar, así que tiene que renunciar, y renunció. Después de una ida y venida, le cayó la tómbola a una señora, quedó electa presidenta como de casualidad, y rápidamente lo que hizo fue proclamarse candidata en las elecciones. ¿Cuál es la situación actual? Que hay no solo Mesa, el candidato en las elecciones anteriores, sino otros candidatos, incluyendo a esta señora, con el gran riesgo de que el partido de Evo Morales gane las elecciones, lo que sería una tremenda desgracia. ¿A causa de qué? La miopía, la mezquindad, el egoísmo. Frente a una dictadura tampoco hay espacio ni para la miopía, la mezquindad y el egoísmo, porque lo que hace es hacerle un favor al dictador. ¿Será posible? Porque, si no me equivoco, estoy tratando de ver con que en política hay momentos que no se aparecen a cada rato, y si no lo aprovechás, perdiste tu oportunidad. Ese espíritu de abril y ese levantamiento del pueblo, de todo un pueblo, se podrá recuperar. O sea, la lucha, y yo estoy claro que el descontento y la lucha contra Ortega continúa de una manera silenciosa y eficaz, aparte de que desgraciadamente este hombre está destruyendo la economía de este país. Pero esa unión que se dio de repente ahí entre todo el mundo ya no es lo mismo. Y ya vemos que la candidatura, las triquiñuelas, las ambiciones personales han prevalecido los liderazgos. Pues la mayoría de todos los liderazgos políticos de este país están ahí. Inclusive las organizaciones no gubernamentales tal vez no tendrán aspiraciones políticas, pero tienen aspiraciones económicas, ¿verdad? Entonces, se podrá ocupar, se podrá recuperar ese momento, o desgraciadamente lo dejamos pasar y no lo aprovechamos. Bueno, mira, ese momento ya pasó, no se puede repetir tal como se produjo, pero se puede dar otro momento mucho más contundente, y tendrá que ser más contundente que abril para poder sacar a Ortega del poder. Y obviamente una palabra clave aquí es confianza, cómo los liderazgos que han surgido particularmente después de abril pueden recuperar la confianza, porque las condiciones ahí están, y Ortega se ha encargado de alimentar esas condiciones. Imagínate vos. Ahora, ¿quién podrá hacer y de dónde podrá salir? En abril fueron los jóvenes y que lideraron los jóvenes, pero contaron con el apoyo de todo el mundo, ¿va? Y el movimiento campesino. Ahora, desgraciadamente, hasta los jóvenes están divididos. O sea, aquel espíritu de abril de los jóvenes, que no importaba de qué universidad era, de qué sector venía, de qué país venía, de qué zona del país venía, todo era lo mismo. Ahora no. Ahora vemos, están los jóvenes que están en la agrupación del UNAP, están los jóvenes que están en la Alianza Cívica, están el montón de jóvenes que están fuera de estas dos organizaciones actuando independientemente. Entonces, y de repente ya los mismos jóvenes
estás dividido. Ya Medardo y el liderazgo del movimiento campesino está llenándose de lodo con los acercamientos que tiene con Arnoldo Alemán y el PLC. Entonces, estamos como en las películas de Chespirito. Oh, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Sí, mira, los procesos sociales, Jaime, y recordemos un poco, ¿verdad? Los primeros que salieron a la calle, porque el detonante fueron las reformas que pretendió imponer Ortega a la seguridad social, fueron los jubilados, fueron a los primeros que garrotearon y que, bueno, los patearon en el suelo, les rajaron la cabeza, etcétera. Salieron los jóvenes, pero eso mismo ocurrió con los ocupaíns, ¿verdad? Cuando los jubilados igualmente salieron a protestar y los jóvenes empezaron a respaldar a los jubilados, se tomaron la rotonda donde estaba Chávez, etcétera. El gobierno reprimió, pero la población, por la forma en cómo se produjo la represión, pues no salió. En esto, en abril, lo decisivo fue que la gente salió a la calle masivamente, ¿verdad? Eso fue lo decisivo, las abuelas, las tías, los primos, los hermanos, los hijos, que las familias enteras salieron a la calle sin distinción. Creo que Ortega, ¿qué es lo que ha puesto sobre la mesa Ortega? Primero, desempleo, crisis para las empresas. Es el único gobierno que no ha tomado una sola medida real que contribuya a amortiguar el impacto de la pandemia, salvo la sacada de lengua, esta de la reducción, que primero era del 3% y después resultó que apenas era un poquito más del 1% en la tarifa eléctrica. En segundo lugar, además de desempleo, crisis económica, ¿qué ha recetado? Recetó muerte, contagios con la pandemia por la política criminal que ha seguido, y aprovecho para decir, no nos atengamos, no nos durmamos en nuestros laureles. Este virus es traicionero y ataca por oleadas, así que quienes estén fresqueándose y pensando que ya esto amainó, pues el consejo es, vean lo que está y desgraciadamente en Costa Rica, a pesar de tener a un gobierno responsable. Y desgraciadamente ese punto está sucediendo en este país. La gente se está confiando, cree que ya pasó la pandemia. He visto mucha gente que está bajando el gas a la hora de prevenir. Ya veo muchos bares llenos de gente, muchos restaurantes también ya llenos de gente. Eso es peligrosísimo. Los estadios, y yo, aprovechando la circunstancia, tomo el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Aquí veo unas que están autoridades gubernamentales que han estado encima todo el tiempo, con medidas, con distintas formas de restricción, orientando a la gente, etcétera. Sin embargo, la segunda oleada, después de un compás que tuvieron, que lograron contener, pues la segunda ola ha sido mucho más letal, mucho más virulenta, mucho más violenta, mucho más mortífera que la primera. Entonces queda el mensaje para que no nos durmamos en nuestros laureles pensando que esto ya está pasando. Pero vuelvo al a lo tercero que puso Ortega sobre la mesa: lastimar la fibra más sensible de los nicaragüenses con el incendio en la catedral y a la imagen de la sangre de Cristo. O sea, Ortega ha puesto sobre la mesa todas las contradicciones, toda la indignación, todo el rechazo, que además lo reflejan las encuestas. No es casualidad que 3 encuestas, la del Diálogo Interamericano, la de Borges y Asociados y la de la Sid Gallup, muestren, las 3 que no están concertadas, ¿verdad? Son absolutamente fuera de los estira y encoge nacionales, que más del 70% de los nicaragüenses rechazan al régimen.
Y fíjate que ahí está la posibilidad. Enrique, Trinchera, esta terquedad o esta psicosis contra la imagen de la sangre de Cristo, sacó Trinchera la noticia y Javier Reyes un reportaje de que desde hace 35 años, en 1985, el Frente Sandinista quiso confiscar la imagen de la sangre de Cristo y llevársela a Cuba. Como no lograron, entonces después le trataron de pedir permiso a la iglesia que le permitiera llevarse la imagen, que le diera permiso de llevarse la imagen, alegando que en la isla de Cuba podían restaurarle un dedo dañado que tiene la imagen, o tenía la imagen, ¿verdad? Entonces esta psicosis contra la imagen de Cristo tiene ya de vieja data, según el reportaje, con todas las pruebas que sacó, y felicito a Javier Reyes y a Trinchera Noticias por haber sacado eso. Adelante, perdóname la interrupción, pero como un insumo que me recordé ahorita con tu palabra. Pero bueno, ahora llegaron al colmo de los colmos, más allá de cualquier colmo, ¿verdad? Incendiando esta imagen. Vos sabés, lo percibís, lo escuchás, la indignación que esto provoca no solo en los católicos, sino que en general en los cristianos y hasta en los no creyentes, ¿verdad? Porque es una agresión a las convicciones más humanas. Bueno, este ambiente de ya con Ortega, ya no más, bueno, de lo que se requiere es de la conducción, el liderazgo político con la capacidad de generar credibilidad y confianza para encauzar toda esa energía que está contenida, y no se trata de ir a poner el pecho frente a los asesinos, ¿verdad? A que te masacren, a que te vuelvan otra vez con su carnicería, sino que hay distintas formas de resistencia. El problema es que aún las formas de resistencia que no implican riesgos físicos para la persona, pues no se ven, ¿verdad? No hay ninguna acción u omisión, porque también las omisiones son formas de resistencia política, ¿verdad? Y entonces están enfrascados como en aquellos juegos cuando en las piñatas, ¿verdad? Que hay 5 y ponen 4 sillas, ponen una danza y entonces empiezan a dar alrededor de las 4 sillas, paran la música y uno se queda de pie porque se quedó sin silla. Están jugando el juego de la silla mientras la gente está esperando allí con esperanza, ¿verdad? Pero alguien que tenga la capacidad de enviar mensajes claros en medio de este ambiente de confusión y de incertidumbre. Enrique, ¿cuánto tiempo más puede aguantar este pueblo antes que haya esa implosión social que tantos analistas han anunciado y ven, y los números que vemos de la CEPAL están hablando de un decrecimiento ya entre un 8 y un 10% de la economía nacional? Ya vamos a entrar, si no es que ya estamos en una depresión económica. Esta dictadura sigue haciendo todo lo posible para empeorar la crisis económica con todas las condiciones que pone Nicaragua, con la situación que Estados Unidos saquen un reporte a todos sus ciudadanos donde le dicen que no es por el problema del coronavirus, por el problema de seguridad, por los problemas de la falta de Estado de Derecho, en fin, en otras palabras, por lo que se te ocurre andar a cualquier lado menos a Nicaragua. Eso es lo que le sacó el Departamento de Estado. Y si eso lo ven otros, cuando se vuelvan a abrir o cuando las líneas aéreas crean a volar a Nicaragua, porque ahora la propusieron para mediados de septiembre, otra para mediados de octubre. Hombre, aquí todo el turismo va a estar casi muerto,
si no está muerto, está casi muerto. Porque el turismo local, por la pandemia y por la falta de reales, no hay, brother, casi no hay, ¿verdad? Entonces, los negocios, en la última encuesta que mencionó el COSEP, hablaba de un 54% de los negocios formales cerrados. Estoy seguro que si vuelven a hacer otra, ese número se ha aumentado considerablemente. Realísticamente hablando, a vos que te gusta basado en los números y basado en las realidades, ¿cuánto tiempo más antes de que haya una implosión? ¿Aguanta hasta octubre, que decía Oscar René Vargas y algunos otros, o será antes, brother, o será después? Loco, bájale el aire. Al aire acondicionado. Estaban en condición de subempleo y de desempleo. En marzo, ¿cuánto puede aguantar una persona que o perdió los ingresos o sus ingresos se redujeron al mínimo? Esto en la fuerza laboral, 60%. El Banco Central publicó su informe del comportamiento de la economía en abril, es decir, un mes después de esos datos de empleo. ¿Qué dice el informe del Banco Central? Que en abril la economía de Nicaragua se desplomó en 9%, mucho más de lo que dice la CEPAL, mucho más de lo que dice el Fondo Monetario, etcétera. No sabemos cuánto habrá sido en mayo o en junio o en julio, pero en abril el Banco Central dice 9%. La semana pasada, y con esto termino, no voy a dar más datos, el Ministerio de Hacienda, no puedo decir publicó, escondió el informe sobre la ejecución presupuestaria del primer semestre. La prensa lo encontró y si uno escarba allí, lo encuentra. ¿Qué muestra el informe de ejecución presupuestaria? Que los ingresos del gobierno en concepto de impuestos en el segundo trimestre, es decir, entre abril y junio, con relación al primer trimestre, se desplomaron en 24%. Los ingresos en comparación al primer trimestre. Eso explica la sed, la voracidad por andar buscando reales por donde sea, bolseando a Raimundo y todo el mundo. Entonces, si vos tenés a una población en desempleo, a una empresa pasando el Niágara en taburete y a un régimen que está bolseando a Raimundo y medio mundo, más todos los otros elementos que hemos hablado, obviamente la gente está reventando el mecate. ¿Cuál es el problema? Y aquí volvemos otra vez al principio. Si yo tengo hambre, si yo no tengo empleo, si yo solo le doy arrocito a mis hijos, si no tengo para pagar la planilla, si voy a tener que cerrar mi empresa, ¿verdad? Pues yo estoy esperando una señal. Pero si no hay manager, si no hay un cuerpo directivo que me diga dónde voy a jugar, cómo voy a jugar, qué jugada voy a hacer, ¿por qué yo voy a ir solito a que me revienten o en la DGI o en la alcaldía
o los paramilitares o lo que fuera. Ese es el gran drama. Ese es el gran drama, que mientras estos señores siguen disputándose las sillas, ¿verdad? La gente sigue enfermándose, siguen perdiendo el empleo, siguen quebrando empresas, sigue la gente en hambre, porque también, aunque parezca una exageración, invito a quienes duden de lo que estoy diciendo a ver el último informe de FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que indica que ya en 2017, antes de la crisis de 2018, es el último dato que publica, el 17% de los nicaragüenses padecía hambre con el supuesto éxito económico de Ortega. Sí, en el 2017, el 17%, y es fácil memorizarlo, padecía hambre. Imagínense después de la crisis y después de la pandemia. Entonces aquí también tenemos que hablar no solo en clave de desempleo, sino que en clave de hambre. El asunto es que yo puedo estar con ganas de jugar, con necesidad de jugar, pero no voy a jugar solo, ¿verdad? Y me voy a enfrentar al otro equipo que está armado hasta los dientes, que está entrenado, etcétera, que tiene su manager, etcétera, y aquí nadie me hace ni siquiera una seña, ni siquiera para que nos juntemos 3, 5, 7, a ver, aunque sea para pegar un grito o silbar juntos o lo que fuera. Ese es el drama de los liderazgos actuales, de la miopía, la ceguera, y ya vamos a tener que decir, y lo señalé en mi comentario de hoy, si no son capaces, y aquí aprovecho para replantear el desafío, señores de la Unidad Nacional Azul y Blanco, señores de la Alianza Cívica, señores de los movimientos juveniles, señores del movimiento o los movimientos campesinos, si ustedes, sin los partidos políticos, no son capaces de ponerse de acuerdo en unas condiciones electorales para exigirle a Ortega elecciones democráticas. ¿Cuál es la dificultad de eso? Si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo en una plataforma programática mínima que incluye el problema del empleo, el problema de la educación, el problema de la viabilización de las pequeñas y medianas empresas, el problema del INS, el problema de la salud, ¿cuál es la complejidad de ponerse de acuerdo en eso? Señores, si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo en una estrategia de acción internacional y nacional para arrinconar a Ortega y que se vea obligado a condiciones para elecciones democráticas, si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo en un plan. Se pasó, se cortó. Tuvo problemas. Tenemos problemas con el audio de Enrique. ¿Ah? Se cayó la llamada. Bueno, tenemos problemas, pedimos disculpas, tiene problemas que Enrique de su internet allá en Costa Rica. Esperamos que se pueda enlazar de nuevo, pero prácticamente lo que estamos diciendo es que la implosión de este pueblo está cerca. El pueblo de Nicaragua tiene que entender que mientras Ortega esté en el poder, mientras la dictadura esté en el poder, Ortega y Rosario Murillo, nada bueno va a pasar en este país. Aquí no va a venir ayuda, no va a haber préstamos, no va a haber financiamiento, no va a haber inversión, no va a haber turismo. Esa es una realidad que todo el pueblo de Nicaragua tiene que darse cuenta y asumirlo, y asumir la realidad de lo que está pasando. Entonces la pregunta es, y lo dije la vez pasada como un ejemplo, háganse de cuenta que Nicaragua es un bus y que Daniel Ortega es el chofer de este bus y nos lleva directo a un precipicio. El pueblo de Nicaragua tiene que decidir, o te vas al precipicio con Daniel Ortega, o quitas a Daniel Ortega, o te tiras del bus. Esas son las alternativas. Ya se recuperó la comunicación con nuestro invitado Enrique Sáenz. Enrique, se te había cortado.
Bueno, pero antes quiero aclarar porque Nelson me hizo el señalamiento, ¿verdad? Como pues estamos intentando consolidar un programa de televisión aquí y uniformar los logotipos en los distintos espacios en las redes, pues alguien colaboró y puso esto, Enrique Sáenz, vamos al punto para ponerlo en todas las redes. Y me lo pusieron como de respaldo aquí en la cámara. Entonces Nelson me decía, y de ahí me dice, parece que usted está en campaña. No, es vamos al punto. Ahí dice, vamos a ver, vamos al punto. Pues Enrique Sáenz, vamos al punto para que no me agarren a pedradas, ¿verdad? Porque aquí el que saca la cabeza lo agarran a pedradas. Pero lo que estaba diciendo, no sé en qué momento se interrumpió. No estábamos hablando de la... Vos estabas comentando, se interrumpió cuando estabas diciendo que había que ponerse de acuerdo en un plan de gobierno, en una propuesta para el tema económico, una propuesta para el tema social, alrededor de lo cerca que estamos de una inclusión en este país. Correcto. Y decía, bueno, sobre una plataforma programática, sobre unas condiciones electorales, una estrategia de presión interna e internacional para arrancarle a Ortega esas condiciones que no las va a dar de gratis, un plan de lucha que se identifique. ¿Qué pasó? ¿Se fue el audio? Bueno, y por último, pues voy a acelerar el paso y un mecanismo para ponerse de acuerdo en los liderazgos, ¿verdad? Porque aquí igualmente, si se pusieron de acuerdo en los liderazgos y nosotros reconocemos y le atribuimos capacidad a esas organizaciones, tenemos que reconocer esos liderazgos mientras cumplan y estén a la altura del partido. No se trata de agarrar a pedrada a todos. Enrique. El que pongan. Enrique, si este ejemplo que yo lo usé hace tiempo y ahora desgraciadamente lo tengo que volver a usar. Yo digo que que nos pongamos todos con esta situación, como que si Nicaragua es un bus, la dictadura Ortega Murillo es el chofer del bus, va manejando este bus y nos lleva a toda madre, a toda velocidad contra un precipicio. Entonces el pueblo de Nicaragua tiene tres caminos: o no haces nada y te vas al precipicio con Ortega, o te tiras del bus, que significa irse de Nicaragua, pero ¿a dónde te vas a ir si está la frontera cerrada? Y tres, quitar al chofer y buscar la manera de cómo sacar a ese chofer para que no nos vayamos al precipicio. Esas son las tres opciones que tenemos aquí en Nicaragua, ¿o estoy equivocado? Mira, te lo voy a repetir para no repetir tus palabras, te lo voy a mencionar de otras palabras. Yo creo que Daniel Ortega y su dictadura, el régimen de Daniel Ortega, ya no es, y lo mencionábamos la vez pasada y hay que rescatarlo, ¿verdad?, un problema de democracia y dictadura. Ortega se transformó en un peligro real para la nacionalidad nicaragüense, para la viabilidad del pueblo nicaragüense, para la viabilidad del país en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Entonces, esta metáfora que vos utilizás con el bus que va directo al precipicio, lo pongo en estas otras palabras. Realmente Ortega, ese precipicio, significa a 200 años de haber alcanzado nuestra independencia, el peligro real de que nosotros no seamos un país viable. Ya no solo un Estado fallido, sino que una nación fallida. Eso es lo que representa Ortega al timón de ese bus. O sea, o lo quitas, porque las otras son alternativas que solo nos retornan otra vez al pasado y otra vez a repetir la misma tragedia. Y precisamente con eso juega Ortega. O sea, a lo largo de su carrera política, como no tiene escrúpulos, ¿verdad?, se ha acostumbrado a jugar al borde del precipicio.
y el resto de los actores políticos y económicos con un poquito más o de temor o de sensatez, pues cuando ya se ven al borde del precipicio les tiemblan las rodillas y se le arrodillan. Si nos volvemos a arrodillar a Ortega... ¿Qué más necesita, o sea, este pueblo para darse cuenta de que los problemas no se van a arreglar solo, que la dictadura no se va a ir solo, que en este país, mientras Ortega tenga el poder, aquí no va a venir inversión, aquí no va a haber préstamos, aquí no va a haber turismo, aquí no va a haber empleo? O sea, olvídate de lo político, ¿verdad? O lo institucional, o sea, cosas que directamente afectan el vivir de tu familia, ¿verdad? Para aquellos que todavía a lo mejor piensan y dicen que de la política uno no vive, pero ya nos dimos cuenta que la falta de institucionalidad y la falta de derecho hasta dónde nos lleva. Pero, o sea, aquel que crea que, vamos a decir algo, ¿cómo pueden creer aquellos que no son los allegados o los cómplices de Ortega, ¿verdad? Y aún ellos, que este país puede sobrevivir con Ortega en el poder? O sea, ¿bajo qué lógica? No puedo hallar una explicación. Sí, mira, lo que ocurre es que el fanático de Ortega, ese no tiene remedio, ¿verdad? Porque es casi una cuestión patológica, una enfermedad, ¿verdad? Están aferrados a la imagen de Ortega y esa es una cuestión patológica, esa es una enfermedad. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está consciente, ¿verdad? Y aquí vemos, y voy a traer de nuevo un ejemplo que habíamos mencionado en otra ocasión, que es el ejemplo de los médicos. Yo recuerdo muy bien que vos en una oportunidad estuviste cuestionando fuertemente a la actitud del gremio médico. No sé si vos te acordás. Bueno, primero fueron 4 médicos, 4, que se atrevieron a hacer un video. Después ya seguramente esos médicos recibieron expresiones de apoyo y se atrevieron a escribir un comunicado, que primero fueron 100 y pico, después 200 y pico, después 700, a tal punto que lograron romper la agenda de Ortega, lograr credibilidad